Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a compartir una enseñanza. Vamos a pedir a Dios en esta mañana que permita que lo que nos quiera decir hoy nos edifique, porque todo lo que el Señor nos permite conocer de Él a través de la palabra es para edificación. La enseñanza del domingo, y bueno, cada que leemos la Biblia, cada que queremos conocer más a Dios, es precisamente para ser edificados en el conocimiento de Dios. Sumamente importante para nosotros como cristianos poder cada día acercarnos a Dios de una manera como solamente lo podemos hacer cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos recibido al Señor, cuando a través del Espíritu Santo ya podemos discernir su palabra, podemos entender muchas cosas que afuera tal vez la gente todavía no entiende. La gente recibe cierta información, pero ellos no saben si esa información es real. Ellos están apelando a la sinceridad y a la honestidad del que está hablando, ¿cierto? Entonces asumen que eso que le está diciendo es cierto. Pero más allá de nosotros tener confianza en que el que esté hablando esté diciendo lo correcto, pues también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de discernir, de entender también por nuestros propios medios lo que Él quiere para nosotros. Ahora está bien que haya una autoridad espiritual que enseñe, porque para eso el Señor constituye a personas para que enseñen la palabra y tienen la obligación de hacerlo y hacerlo bien. Pero también nosotros tenemos que confirmar que todo eso que nos están diciendo es real, es cierto. Y por eso en la Biblia dice que mi pueblo, ¿qué? Perece por falta de conocimiento. Entonces muchas personas allá afuera sinceramente de corazón están haciendo lo que les dicen porque creen que está bien, pero están cayendo en un error. Y siempre pasa mucho esto por el tema de las posturas, de las posiciones, de las orillas y de las opiniones que muchas corrientes puedan tener en muchas esferas del conocimiento, ya sea política, social, economía, y obviamente en temas religiosos, hay muchas posturas, por lo que vemos muchas religiones, denominaciones, aún dentro del cuerpo de Cristo hay pensamientos que parecieran opuestos, ¿no? Entonces hay unos que interpretan ciertos asuntos doctrinales de una manera, y hay otros que los entienden de otra manera, sin querer decir que el uno o el otro estén equivocados, siempre y cuando no sean doctrinas fundamentales. Y esto ha pasado siempre, y sobre todo a partir de que nace la filosofía. Y hubo unos hombres que resaltaron por esto. Uno de ellos es Nicolás Maquiavelo y Jean-Jacques Rousseau, uno italiano y el otro suizo. Nicolás Maquiavelo decía que que el ser humano es malo desde su nacimiento, que el hombre nace siendo malo. Rousseau decía que el hombre nace bueno, pero que es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, estas son dos posturas, dos posiciones de dos escritores, filósofos. Uno era más dado a la política, el otro filósofo, también hizo música, hizo muchas cosas. Y cada uno en su época, aunque Rousseau vino casi 200 años después de Nicolás Maquiavelo, pero tenían esos conceptos distintos, ¿no? Ahora, Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza, el hombre nace siendo malo. Entonces, el ser humano es por naturaleza malo. Puede decir la gente, puede preguntar, ¿no? ¿Por qué durante tantos siglos, tantos años, aunque han pasado cosas horribles, por ejemplo el Holocausto, ¿cierto? Judíos es algo tremendo. Las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que se ven toda la destrucción que el hombre le ha hecho a la naturaleza, al medio ambiente, contaminación, tala de árboles, la contaminación a los ríos y todo eso. Cuando vemos la desigualdad, cuando vemos los asesinatos, cuando vemos
tantas cosas malas? ¿Por qué a pesar de tanto tiempo que ha pasado todas estas cosas, siempre hay gente que quiere lo mejor para los otros? Porque hay personas y han existido civilizaciones o estados modelo que han sido para otros, que quieren siempre lo bueno para los demás. A pesar de que hay tanta gente mala haciendo tanto mal, y si es por naturaleza el hombre malo, ¿por qué hay personas buenas? Porque han existido sociedades que pueden ser un modelo para otras. Porque hay personas que siempre pareciera que quieren dar su vida por otros, que quieren ayudar al más necesitado, que quieren ayudar al más vulnerable, que quieren hacer algo bueno por los demás. Si se supone que el ser humano es malo de nacimiento. Entonces esa puede ser como una pregunta que las personas pueden hacer y que pueden decir que hay como una contradicción, que realmente no es tan cierto como lo que puede decir Maquiavelo. Ahora, lo que tenemos que entender es que nuestro concepto de bueno es muy diferente al concepto de Dios. Para una persona que es altruista y que da ayudas a los pobres, al necesitado, el que lo ve va a decir, no, es que esa persona es muy buena. Pero ahorita que delante de los ojos de Dios tal vez no es así. Porque ayudar, porque no ser indiferente a las necesidades y al dolor ajeno no es algo que nos coloque con méritos delante de Dios. Eso es algo que simplemente debemos hacer. Es como la persona que trabaja, el empleado. A él no le pueden felicitar porque hace bien su trabajo. Es que él tiene que hacer bien su trabajo porque para eso le están pagando. A él lo felicitan cuando hace algo adicional, algo que tal vez no estaba dentro de sus funciones, pero que dio algo adicional. Ahí es donde viene la felicitación. Pero eso no lo puede felicitar porque usted haga su trabajo, porque usted ya le están pagando por eso. Ahora, ¿el hombre es bueno o es malo por naturaleza? Son dos posturas, Maquiavelo versus Rousseau. Que si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, esa es la pregunta que empieza a surgir a partir de que la filosofía nace y empiezan las personas a pensar, a cuestionarse, ¿no? Porque eso es lo que al final hace la filosofía. La filosofía hace que la gente empiece a pensar, a cuestionar, a no aceptar tan fácilmente lo que ya, digamos, está preestablecido, ¿no? Entonces los filósofos y todas las personas que se dan a estos tipos de pensamientos que cuestionan y que como que no van tan de acuerdo a lo que le están diciendo, esas personas podrían juzgar y señalar mal a los conservadores, ¿cierto? A los que dicen que sí, que el hombre es malo por naturaleza, y los pueden tachar de amargados, de religiosos, de chapados a la antigua, ¿cierto? Que a través de tal vez de discursos de odio van a decir que el hombre es malo por naturaleza, mientras que estas mismas personas pueden aplaudir a los que tal vez son más progresistas y que le han dado una mala interpretación a lo que es la inclusión. Entonces, a estos sí los van a aplaudir porque dicen que el hombre es bueno, que el hombre es bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, el decir que el hombre es bueno y que es la sociedad la que lo corrompe es una forma muy humana de justificar lo que el hombre ha hecho mal, porque es la forma de buscar cómo le echo la culpa a otros de lo que yo hago mal. Por eso cuando si usted tiene unas malas amistades, usted determina si se deja o no influenciar de esas malas amistades. Si usted va a permitir que lo que esas amistades hagan mal, usted también lo va a hacer, entonces quiere decir que fue esas amistades las que lo corrompieron a usted. Rousseau, por ejemplo, decía, si hay un gobierno de corruptos y entran personas buenas, al final esas personas se van a volver corruptas. Pero eso no tiene que ser así, ¿no? El hombre siempre está buscando un culpable para justificar lo que ha hecho. Lo hizo Adán. Adán y Eva lo hicieron cuando cayeron en pecado. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la culebra, ¿cierto? A la serpiente.
porque es la naturaleza del ser humano. Ahora que hablar entonces de si el hombre es bueno o es malo, si nació bueno, si se hizo malo por culpa de la sociedad, son temas que a veces no son muy fáciles de abordar, sobre todo cuando las personas están más dadas al pecado, cuando no conocen de Dios, cuando quieren justificar a toda costa el porqué de la actitud y la conducta humana. Entonces yo he escuchado acerca de este tema muchas personas que se paran en la raíz y dicen, no, el hombre es bueno. Un niño cuando nace bueno, es inocente. Es imposible que un niño sea malo. Entonces, a medida que va creciendo, va aprendiendo cosas y se va dejando infectar, contaminar de la sociedad. Esas personas se quedan en esa línea. Entonces es difícil abordar este tema. Maquiavelo era un político, un hombre que escribía acerca de política. Él escribió un libro muy famoso que se llama El Príncipe, y es en ese libro, que es una argumentación política, en la que él está señalando muy fuertemente esa frase de que el hombre es malo por naturaleza. Ahora él dice en el libro que el hombre es una bestia guiado por sus deseos más egoístas y fundamentalmente por la ira, la envidia y el temor. Entonces, si estamos de acuerdo con lo que dice El Príncipe, el libro de Maquiavelo, el líder político o el líder de una organización o una persona que tenga poder sobre muchos otros, pues va a ser capaz de manipular con hechos y actitudes los sentimientos de ese pueblo. Y eso pasa. Los políticos manipulan al pobre. Ellos van a comunidades pobres y los manipulan con una actitud y un hecho público, porque eso es público, porque saben que tienen necesidad de un acueducto, un alcantarillado, de educación, de salud, vivienda, las necesidades básicas de una comunidad. Cuando no están siendo suplidas, ellos vienen y aprovechan eso, manipulan a las personas, consiguen los votos que requieren para ganar, pero cuando llegan al poder se olvidan de esas promesas. Entonces eso sucede. Ahora Rousseau, que era un poquito más progresista, y después sí que era uno de los primeros hippies de la historia, él tuvo una vida un poquito alocada después de que era juró del cristianismo, porque él fue criado con un familiar que era calvinista, pero él después reniega del cristianismo, se hace católico, después también reniega el catolicismo, y es cuando usted ve una persona que se aleja de lo divino, por decirlo así, a buscar sus propias o seguir sus propias ideas y pensamientos. Él rechaza el cristianismo después de ser criado en el cristianismo, se va al catolicismo, rechaza después el catolicismo y empieza a dar una vida alocada, y en medio de esa vida alocada él escribe también un libro que se llama Confesiones, que él llegó a tener un éxtasis místico, como una visión, ¿cierto? Donde él veía que el ser humano tenía un núcleo de bondad que era perfecto, que tenía amistad o un sentimiento de amistad hacia toda la humanidad, de nobleza, pero que en esa sociedad donde él vivía, en la época donde él vivía, una sociedad que era muy corrompida también, porque a pesar de que era el siglo XVI y XVII, había mucha corrupción, que él decía que era muy llena de demasiadas normas excesivas, que eran también absurdas para él, donde inclusive de pronto mirarle el talón a una mujer ya era un pecado mortal, y donde el ser humano tenía que competir o se veía obligado a estar compitiendo para poder salir adelante, para poder subsistir. Entonces ese ser humano que había nacido puro, limpio, se convertiría entonces después en un maldito asesino e hipócrita. Esas son las palabras de Rousseau en ese libro. Entonces, nosotros hoy hemos llamado a este tema la naturaleza del hombre. Y vamos a ver, a la luz de la Biblia, cuál es la naturaleza del hombre,
¿Quién podría estar más cerca de esa verdad? ¿Maquiavelo o Rousseau? ¿Cierto? Cuando vamos a mirar la naturaleza del hombre. Entonces el primer punto que hoy vamos a tocar lo hemos llamado creados a imagen de Dios. Creados a imagen de Dios. Ahora, si el hombre es malo, nació malo, es malo por nacimiento, ahora podríamos decir, esto no me cuadra. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, a la miembra los creó. Entonces Dios es malo, porque aquí estamos hablando de que la gente no conoce la Biblia, ¿no? Estamos hablando de que afuera las personas no entienden y pelean entre que el hombre es malo, nació malo, y entre que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, la sociedad la que lo vuelve malo. Pero si partimos de la premisa de que el hombre es creado a la imagen de Dios, a la semejanza y imagen de Dios, entonces alguien podría decir que Dios es malo, y por eso muchas personas dicen que Dios es malo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el hombre es malo por naturaleza si fue Dios un ser bueno para nosotros que sabemos que Dios es bueno? Ese hombre entonces debería ser bueno, porque lo creó un ser bueno, no podría ser malo. Entonces la Biblia nos está enseñando que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Entonces eso significa que Dios le permite al ser humano tener una comprensión, cierta comprensión del carácter amplio y complejo de Dios. Porque Dios al ser humano, en el diseño del ser humano, le da una inteligencia espiritual. Entonces el ser humano siempre está buscando algo superior en que creer. Entonces nuestra naturaleza humana refleja esos atributos de Dios. ¿No? Atributos que son atributos ¿qué? Comunicables, que son unos atributos que Dios coloca en nosotros, aunque de forma limitada, ¿cierto? Entonces nosotros podemos amar y sentir amor porque Dios es amor, ¿cierto? Ahora, como somos creados a la imagen y semejanza de Dios, un ser humano puede llegar a sentir compasión, puede llegar a sentir fidelidad, puede llegar a sentir sinceridad, amabilidad, puede llegar a sentir justicia, paciencia, bondad, con muchas cosas buenas, misericordia. Un ser humano puede experimentar estos valores porque están allí. Ahora, ¿qué pasa? Esos atributos están distorsionados en el ser humano por el pecado que reside en nuestra naturaleza. Entonces usted puede sentir bondad, pero esa bondad puede estar condicionada a la persona a la que usted puede darle bondad. No sé si me hago entender. Usted puede sentir bondad por una persona que usted cree que realmente merece su bondad, pero si usted dice, no, es que este me está pidiendo plata para después fumar, entonces no le voy a, ese no merece mi bondad, no merece mi ayuda, mi dinero, ¿cierto? Entonces mi bondad está distorsionada, mientras que la bondad de Dios no está condicionada a que esta persona la merezca y esta no. Por eso decíamos al principio, nuestra visión o concepto de bueno es muy diferente al concepto de Dios. Si el concepto de Dios fuera como el de nosotros, tal vez hoy no estaríamos acá. Entonces, Dios es bondadoso con todos, con buenos y malos. Nosotros no somos bondadosos con alguien malo, o que consideramos malo, o que consideramos que no es merecedor de nuestra bondad, en ese ejemplo. Entonces, originalmente la naturaleza del ser humano era perfecta. ¿En qué? En virtud de haber sido creados por Dios. Por eso el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por eso el hombre era perfecto. En unos versos más adelante, cuando Dios termina toda la creación, Él dice que todo lo que creó es bueno en gran manera, y ahí está incluyendo el ser humano. O sea, el ser humano fue creado y fue bueno en gran manera, como fue creada el resto de la creación. Fue buena en gran manera.
manera, porque fuimos creados por un Dios bueno y por un Dios amoroso, pero esa bondad y todas esas cosas buenas, esos valores y todos esos atributos de Dios que nos fueron entregados a nosotros, fueron estropeados por el pecado de Adán y Eva. Ahí fue donde se dañó todo. Por esa sola acción el pecado entra al mundo, altera la naturaleza del ser humano. Entonces inmediatamente el ser humano, hablando de Adán y Eva, fueron afectados con una clase de vergüenza, con una clase de incapacidad que no les permitía reconocer lo que eran ahora, y por eso se esconden de Dios. Llega Dios al huerto, ahora Dios sabía dónde estaba, ¿no? Pero él pregunta, ¿dónde estás? Porque Dios quería que el hombre le contestara, que el hombre estuviera reconociendo qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que había hecho. Y él dice, me escondí de ti porque estoy desnudo. Se estropeó la naturaleza perfecta del ser humano a partir del pecado. Ahora, cuando Adán y Eva tienen hijos, dice Génesis 5:3, que fueron también creados a imagen y semejanza de Adán y Eva. Es decir, fue traspasada a su descendencia. Dice, vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, esa naturaleza fue traspasada a su descendencia, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza que ya estaba distorsionada y dañada por el pecado, fue traspasada a su descendencia, se manifestó en su genealogía. Caín entonces se convierte ahora en el primer asesino. ¿Por qué? Porque Caín empieza a sentir envidia, odio, rabia, celos. Porque él decía, yo conozco primero a Dios que mi hermano Abel. Ya yo lo conocía más a Dios, sabía más de Dios. Y ahora, ¿cómo es que Dios prefiere la ofrenda de mi hermano? La ofrenda de Caín tal vez no era mala, la ofrenda de Caín era buena, lo que pasa es que la de Abel fue mejor. Aún sin conocer tanto de Dios como ya conocía a Caín. Entonces se convierte en el primer asesino, y en ese momento toda la raza humana hasta hoy cae víctima de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que se transformó en maldad. Hasta ahí vamos más bien de acuerdo con Maquiavelo, ¿cierto? Entonces el segundo punto es que la naturaleza es pecaminosa. Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces la Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa, no solo porque tengamos la teoría de saber que es que el hombre es malo, no porque lo veamos en la práctica con toda la maldad que comete el hombre, es porque es su naturaleza. Lo decíamos el otro día, el hombre es pecador no porque hace pecado, es porque es pecador, esa ya es su naturaleza. El pecado hace parte de las fibras de nuestro ser. Por eso ahí en Romanos 8:3 está hablando la carne de pecado. El ser humano es la personificación del pecado. ¿Usted quiere conocer el pecado? Mírese al espejo. El ser humano es la personificación del pecado. El pecado hace parte de nuestra vida. La naturaleza pecaminosa del hombre es lo que se vuelve un aspecto reiterado en la rebeldía del hombre contra Dios. Siempre queremos ser rebeldes a Dios, es nuestra inclinación natural. Por eso cuando hablamos de naturaleza de pecado nos estamos refiriendo al hecho de que tenemos una inclinación siempre natural a pecar. En lo más mínimo, pero el más mínimo pensamiento, un pensamiento de envidia, un pensamiento de odio, de rabia, de resentimiento, de no perdonar, de ser egoístas.
Eso es pecado. Eso es pecado. Y aunque el hombre pueda tener dos opciones enfrente, una, hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad, el hombre va a terminar haciendo ¿cuál? Su propia voluntad, porque está inclinado a eso. Entonces la prueba de que la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa inunda la calle, inunda este mundo. Mire, usted no tiene que enseñarle a un niño a decir mentiras, ni a que sea egoísta. Los niños ya de pequeños ya son mentirosos. Hace años eran mentirosos a los 7, 8 años, ahora ya son mentirosos apenas aprenden a hablar. Se demoran más en aprender a hablar que a decir mentiras. Un bebé de 2 años, 3 años ya es egoísta, ya no le quiere prestar el juguete al otro. Es egoísta. ¿Alguien le enseñó a ser egoísta? Nadie le enseñó a ser egoísta. Antes nosotros, o los adultos, están tratando de enseñarle al niño a que diga la verdad, a que no mienta, a que ponga a los demás por encima suyo, es decir, préstale el juguete a su primito, ¿cierto? Vino el primito y le quería coger el carro y lo cascó con el carro en la cabeza. No, préstale el carrito al niño, ¿cierto? Estamos haciendo todo lo posible por enseñarle a los niños que no sean egoístas ni mentirosos, dígame la verdad, no importa qué tan dura sea, pero siempre van a inclinarse a decir mentiras, porque es la naturaleza del ser humano. Por eso a veces nosotros no podemos culpar a la gente que sea así, es su naturaleza. Las noticias están llenas de eso. Usted ve el noticiero, usted pone las noticias y usted va a ver todo el tiempo tragedias de cómo el ser humano se está portando mal contra el otro ser humano, de cómo el ser humano le está haciendo daño a su prójimo. Todo el tiempo vemos la gente robando, la gente matando, tantas cosas horribles que uno ve en las noticias. No nos podemos engañar de que eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza terrenal. Ese es el tercer punto. Nuestra naturaleza es una naturaleza terrenal. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice, hacer morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5 nos está diciendo que es nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza terrenal, la que produce una lista de pecados, toda una lista de pecados. Y ahí sigue diciendo más. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está instando a que hagamos morir, a que renunciemos a seguir experimentando lo terrenal en nosotros, esos malos deseos, esos deseos de odio, esos deseos de que ojalá le pase lo mismo, ¿cierto? Ojalá que descienda fuego del cielo y lo consuma, ¿no? Todo lo que este mundo ofrece, que parece seductor, que parece agradable, que parece bueno, que nos emociona y que nos hace sentir bien, es algo que Pablo nos está diciendo aquí, que empecemos a hacer morir en nosotros. Malos deseos, pero ahí habla de malos deseos, ahí no está haciendo especificación en qué es un mal deseo, es en todo. Mire, en esta semana estuvimos sin gas. Y en cuanto se acabó el gas, la gente salió corriendo a comprar estufas eléctricas, y ollas arroceras, y ollas multifuncionales, una cantidad de cosas. El gas no demoró, gracias a Dios, en que lo volvían a restablecer. Un día máximo 2. Pero la gente ya estaba a las 6 de la mañana haciendo fila en los almacenes antes de que abrieran para comprar su estufa. ¿Presas de qué? Del temor, presas del miedo, de la incertidumbre, de lo terrenal. Eso es terrenal. Pero esas personas no entienden lo que Pablo está diciendo. Yo tal vez ni siquiera saben que existe Pablo, que existió Pablo. Ahora, ayer esas estufas de 100.000 las están vendiendo a 20.000.
¿Por qué? Porque se aprovecharon de una situación y la gente permitió que lo hicieran. Ahora, como seres humanos parecemos ser buenos. Muchas personas podrían opinar que somos buenos, pues muchas personas tal vez podrían hablar bien de nosotros. Incluso hay personas a las que le hacen homenajes en su honor por su vida, por su obra vivida o muertos, ¿cierto? Porque fueron muy buena gente, fueron altruistas, fueron generosos, fueron desinteresados, hicieron muchas cosas buenas, hicieron muchos aportes a la humanidad en diferentes áreas. Pero no importa a usted qué tan bueno parezca que es o qué tan bueno crea la gente que es. Lo importante y lo que realmente importa es qué tan bueno cree Dios que es usted para Él. La Biblia dice que aún nuestras obras son trapos de inmundicia de Dios, porque nosotros no hay nada que podamos hacer que sea lo suficientemente bueno para sorprender a Dios y para que Dios diga, no me lo va a traer ya para acá, lo va a tener aquí al lado mío porque allá lo estoy desaprovechando en la tierra, lo va a traer para acá, para el cielo. No hemos hecho todavía nada tan impresionante como para que podamos acceder al cielo de una manera automática. No nos podemos creer los senados del siglo XXI. Nuestra naturaleza es terrenal, la gente hoy se está dejando llevar por la fornicación, relaciones sexuales desordenadas. La gente vive para eso, la gente dice no voy a casarme con esta persona hasta no conocerlo cómo es en la cama. Y así se van ensayando con muchos. La impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. La gente está hoy viviendo cada día en rencor, la gente no quiere perdonar, la gente todavía tiene odios. La gente dice, sí, yo lo perdono, pero no olvido. No lo he perdonado. Porque ¿quién dijo que perdonar significa olvidar? Perdonar no necesita que usted olvide. Al contrario, recordando es que usted se da cuenta si realmente perdonó o no. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora, es una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa, que está allí, el pecado que está ahí, que lo vamos a mirar ahora, y lo que Dios exige en nosotros. Por eso el cuarto punto es que somos gobernados por el pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Somos gobernados por el pecado. Ahora dice Pablo aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire que dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿qué veníamos haciendo? Sirviendo al pecado. ¿Qué veníamos siendo? Esclavos del pecado. Veníamos siendo gobernados por el pecado. Entonces, Pablo en el capítulo 6, verso 6 está hablando del cuerpo gobernado por el pecado. Que el cuerpo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La existencia de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de este empaque de carne y hueso, mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos en esta condición humana, vamos a vivir una naturaleza pecaminosa y corrupta, la vamos a tener que sufrir. El que es cristiano y el que busca de Dios la tiene que sufrir. El que no conoce de Cristo y que todavía no se ha arrepentido, la está disfrutando. ¿Se entiende? Usted disfruta lo que usted todavía no sabe que es malo para usted. Usted la pasa bien. Pero cuando usted ya entiende que eso que está haciendo es malo para usted lo está sufriendo. Porque hay cosas que usted no quiere hacer. Por eso la naturaleza del pecado no es solamente yo, usted, no, es universal. Toda la humanidad está viviendo la naturaleza del pecado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que afecta a nuestro ser, nuestra forma de relacionarnos con las personas, nuestra forma de relacionarnos con Dios. Afecta tanto la relación con Dios que hay gente que ni siquiera cree que Dios existe. Hay gente que se hace llamar ateos
a otros que hacen llamar deístas, que creen que Dios sí existe, pero que después de que creó todo se fue de vacaciones por todo el universo. Entonces dijo, ya los creé, que se defiendan como puedan. Ya les di unas habilidades, unas capacidades de raciocinio que pueden reflexionar sobre lo que hacen, ahora defiéndanse. Entonces, afecta la relación con Dios, con los demás, afecta cada parte de nuestro ser, porque ahora nosotros podemos llegar a ser presas fácilmente de la tristeza, de la depresión. Por eso tantas personas hoy que pudieran ser felices con lo que tienen pero no lo son, sienten vacíos, buscan más bien el suicidio, buscan comprar amistades, buscan sentirse acompañados, porque ya que están solos se sienten muy mal, porque su naturaleza afecta a cada parte de su ser. Eso es algo que se conoce aparte de solamente, no solamente con sí mismo, sino hacia todo el mundo, es la doctrina de la depravación total del hombre. Eso es una doctrina, es bíblica, la doctrina de la depravación total del hombre. Entonces la Biblia presenta al ser humano no solo como un pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar su condición. El ser humano no quiere y tampoco puede cambiar esa condición en la que está. Por eso usted, cuando le comparte a una persona de Cristo, usted dice, venga, vamos a la iglesia, lo invito, mira, tú necesitas de Dios. Ay, no, es que justo el domingo tengo una reunión familiar. Justo el domingo me vine a visitar a un familiar que hace tiempo. Pues tráigalo a la iglesia también. No, es que justo el domingo lo tengo ya destinado para hacer unas cosas, no me puedo mover de la casa el domingo. Es el único día que me queda para hacer aseo, para hacer oficio, para organizar la casa. Es el único día que me queda para descansar. No, es que el domingo, bueno, miles y miles de excusas, porque el ser humano tiene una condición que no quiere cambiar y que tampoco puede, porque está siendo presa de ese pecado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3 verso 10 al 12 él nos está diciendo que en el mundo entero no hay ni un solo hombre que sea justo. Dice, no hay justo ni aún uno, ni uno solo que entienda, no hay uno solo que busque a Dios, porque las personas no quieren buscar a Dios y tampoco pueden. Muchas personas están buscando cosas que tal vez el ser humano las tiende a asociar con Dios, como por ejemplo la paz interior. Si usted se vio Kung Fu Panda, en Kung Fu Panda hablan de la paz interior. Entonces, hay gente que quiere que buscar la paz interior. Eso es asociado a algo espiritual, ¿cierto? Pero no necesariamente de Dios. La gente está buscando continuamente la felicidad. ¿Y buscan la felicidad en Dios? No buscan la felicidad en Dios. La gente está buscando la felicidad en el licor, en la rumba, en la fiesta, salir de viaje, tener comodidad, dinero, una buena casa, un buen carro, lujos. La felicidad la buscan en todas esas cosas. Y después de que tienen todas esas cosas, no son felices. No son felices. Ahora, ningún ser humano busca al Dios de la Biblia desde su propia inclinación natural. Cuando están hablando de paz interior, cuando están hablando de felicidad, no están buscando al Dios de la Biblia. Ellos están buscando a otros dioses que en medio de su ignorancia y desconocimiento creen que tienen que ver con el Dios creador. Ahora, estas personas no buscan a Dios desde su propia inclinación natural, no buscan a Dios de su propia iniciativa, porque el ser humano, como decíamos ahora, el ser humano nace siendo malo. Es decir, el hombre viene a este mundo muerto espiritualmente. Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre nace muerto espiritualmente.
Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos al Señor, es cuando nacemos nuevamente, en un nuevo nacimiento. Pero para que ese nuevo nacimiento suceda, debe haber algo que se conoce como regeneración. Siempre voy a colocar este gran ejemplo de una persona que yo sigo y que es para mí alguien que sabe mucho, que hablaba de que si ponemos a un buitre a escoger entre carroña y alpiste, el buitre va a ir a inclinarse naturalmente a comerse ¿qué? La carroña. Y si ponemos a una paloma a comer alpiste o carroña, ella va a inclinarse a comer ¿qué? El alpiste, porque es su naturaleza. El buitre, para que se vaya a comer el alpiste, debe de transformar, de regenerar esa naturaleza de buitre y volverla a una naturaleza como de paloma, palomizar esa naturaleza de buitre para que ella no se incline más a la carroña, sino que se incline al alpiste, porque la naturaleza de él es a la carroña. Lo mismo sucede con el pecador. El pecador, al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre va a escoger ¿qué? El pecado. Su inclinación natural va a ser al pecado. Por eso, si usted invita a un familiar, a un amigo a la iglesia y esta persona dice, no, es que no puedo porque tengo que hacer algo importante, es porque su inclinación natural es a algo que es diferente a Dios, es contrario a Dios. A veces uno como que se enoja con esas personas, ¿no? Y uno quisiera como cogerle y amarrarle una cuerda en el cuello y llevárselos para la iglesia, pero es su naturaleza. Y mientras ellos no estén siendo regenerados, mientras que no exista la regeneración en su corazón, ninguno de ellos va a poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ninguno va a poder aceptar al Señor. Si Dios antes no hace un cambio, una regeneración en el corazón de esas personas, ninguno, por más que usted y yo nos ofusquemos, nos enojemos, nos frustremos y a veces hasta como que le reclamemos a Dios, Dios es soberano. Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. Es decir, yo decido a quién ayudo y a quién no. Entonces es soberanía de Dios y es potestad de Dios determinar si Él salva a esta o a esta persona. Nosotros no podemos intervenir ahí más que con oraciones de súplica para que esa persona deje de ser gobernada ya por el pecado. Porque no va a dejar de ser gobernada por el pecado hasta que Dios no haga ese acto de regeneración en el corazón de esa persona. Entonces a veces eso puede resultar un poquito difícil de aceptar para nosotros que ya fuimos regenerados, ¿cierto? Pensar que mi hijo o mi papá o mi hermano o mi mamá, que tanto que los quiero, se van a ir para el infierno porque tal vez Dios no quiera salvarlos. Pero va a ser más difícil para esas personas que yo les diga eso, porque tal vez ellos van a decir, no, Dios es así tan malo. Yo no creo que Dios sea tan malo. Por eso los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, porque para los testigos de Jehová todos se van a quedar aquí en la tierra disfrutando con los leones al lado, los tigres al lado, ¿cierto? Porque no quieren reconocer, una doctrina que no quiere reconocer la soberanía y la justicia de Dios. Cuando usted es dueño de algo, usted lo usa como usted quiere, ¿o no? Porque usted es dueño. Así otra persona no esté de acuerdo con usted utilizando eso, es suyo. Entonces nosotros no podemos estar, Dios no necesita que nosotros estemos de acuerdo con lo que Él ha determinado. Ahora, si el hombre es gobernado por el pecado, si el hombre nace siendo malo, y mientras que el hombre no pueda ser regenerado, pues ese pecado por el que es gobernado va a tener unas consecuencias. Las consecuencias del pecado, hay muchas consecuencias del pecado. En el punto 5 competen con las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. La muerte entra en el mundo, es una consecuencia del pecado. La muerte entra en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese pasaje es muy confrontador. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Y por el pecado la muerte espiritual, la muerte física, el miedo, el temor, el odio, el resentimiento, el egoísmo, todos sentimientos negativos que el hombre ahorita experimenta y que están en el alma del ser humano, esos entraron a partir del pecado, y entonces la muerte pasa a todos los hombres, y por eso los hombres ahora todos pecan. Todos pecan. La religión tradicional bautiza a un bebé que para que sea perdonado por el pecado original, el pecado de Adán. Pero ese niño fue bautizado y de adulto se convirtió en un asesino. ¿Cambia algo que lo haya bautizado al niño? No cambia nada. ¿Hizo algo? ¿Pasó algo en la vida de ese niño? Por eso no pasa nada. Porque la naturaleza de ese niño no fue cambiada, no fue transformada, no fue regenerada. Está muerto espiritualmente. La desobediencia de Adán y Eva provocó entonces que se rompiera la relación con Dios y por consiguiente los beneficios que tenían por ser hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando pecaron? Dios los saca del jardín. Los sacó, los vistió y los sacó. Ahora ustedes van a tener que trabajar duro, ya no van a hacer todo como nací aquí, que iban haciendo todo como que de repente se iban dando las cosas, ya no se tiene que trabajar para que pasen las cosas. Entonces se rompe la relación con Dios, ya ellos no podían ver a Dios, ya no podían hablar con Dios de la misma manera, y por consiguiente todos los beneficios que tenían en el jardín les fueron quitados. Surge un grave problema. El hombre ya le acababa de declarar su independencia a Dios cuando pecó. Eso es lo que hace el hombre cuando está viviendo a su manera, está declarando su independencia de Dios, porque toma una decisión. ¿Cuál? De hacer su propia voluntad. Yo no hago lo que Dios dice en la Biblia, yo no voy a ser fiel, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a hacer esto y aquello. No, yo voy a hacer mi vida a mi manera, no a la manera de Dios. El hombre decidió creerle al diablo cuando el diablo le dice: seréis como Dios. Si comen de esto, seréis como Dios. Conocerás el bien y el mal. El hombre le creyó al diablo, no le quiso creer a Dios. Esa consecuencia de que entra la muerte al mundo lleva a la segunda consecuencia, que es enemistad contra Dios. Romanos 8, 7 al 8. 8, versos 7 al 8. Romanos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos como el hilo conductor de una persona que no ha sido regenerada, que no puede tomar de su propia iniciativa la decisión de buscar a Dios, sino que su iniciativa siempre va a ser la del pecado. Nos la está ampliando un poquito más aquí Pablo cuando dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, nada de lo que haga un ser humano allá afuera que no haya sido regenerado por Cristo, nada de lo que haga va a agradar a Dios, nada, absolutamente nada. Pero es que yo soy buena persona, soy buen hijo, un esposo, un papá. No, eso no agrada a Dios. Eso lo tiene que hacer usted, es algo que debe de hacer. Debe de hacerlo. Entonces, el ser humano no ha entendido que mientras esté allá, en ese mundo de pecado, gobernado por el pecado, siendo en todo el esplendor de la palabra, de su naturaleza pecaminosa con toda acción posible, está siendo enemigo de Dios. Porque si el hombre no puede buscar a Dios porque no puede, porque su inclinación es al mal, entonces el que está en pecado, ¿qué está haciendo? Está desagradando a Dios.
está ignorando la verdad de lo que Dios dice en su palabra, porque las personas ni siquiera escuchan. O sea, ellos todavía hay muchas cosas que escuchan y ellos dicen, ¿eso está en la Biblia? ¿Eso en qué parte de la Biblia está? ¿Usted no ha hablado con alguien que no haya leído la Biblia? Cuando usted dice, pero mire que la Biblia dice esto y esto y eso, dicen, ¿eso está en la Biblia? Como que no le creen a uno, ¿no? Como que quieren, es como que usted lo que me está es como charlando para que yo vaya a la iglesia. Usted como que me quiere hacer sentir mal para que entonces yo vaya a la iglesia, porque yo no creo que eso lo diga en la Biblia. Pero vamos, en la Biblia está. Yo les conté el otro día la entrevista de un pastor en un programa en Ecuador que hablaba con el entrevistador, decía, yo tengo mis santos, tengo mis ángeles, tengo todas las estatuas en la casa. Y cuando él le dice cuando el pastor le dice, es que Dios abomina eso, que no tendrá Dios ajeno ni imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, bajo la tierra. Y el tipo, siendo súper católico, dice, ¿y eso está en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está? Entonces, ¿cómo puede apreciarse una persona decir que es afín a una religión si no conoce lo que ese libro de la Biblia se supone que dice? Porque la gente quiere creer en algo, quiere recibir bendiciones de ese algo, pero no quieren conocerlo, porque conocerlo significa que hay que cambiar cosas, que hay que hacer ajustes en su vida, hay que renunciar a cosas, hay que dejar esto, lo que decía Pablo, renuncien a todo, hagan morir todos esos deseos terrenales. Ellos no quieren dejar eso, por eso ellos no buscan estudiar la Biblia, ellos no buscan leer la palabra. Ellos quieren la parte bonita, la parte de la bendición, la parte en la que Dios te prospera, la parte en la que Dios te promete que te va a dar esto y aquello. Pero se saltan los versículos donde dice, para que usted reciba eso, tiene que hacer esto. Lo vimos el domingo pasado. Esforzarse, ser valiente, pero mediten en esta palabra día y noche. Estudien, escudriñen, póngala por obra. Esas cosas ellos no las quieren leer, no las quieren conocer. Entonces esas personas, mientras vivan así, van a estar en enemistad con Dios y van a estar en ignorancia de la verdad de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a la siguiente consecuencia, que es la incapacidad para discernir lo espiritual. Incapacidad para discernir lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es supremamente complicado para una persona que no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor, porque no ha sido regenerada. Es supremamente imposible que esa persona pueda entender y discernir lo que Dios dice en su palabra. Por eso para ellos es locura. Para las personas es locura que la gente lleve dinero a la iglesia. Eso es locura. Para la gente es locura que le digan que no puede tener relaciones sexuales en la vida, así como tomar café. Para eso es locura. Para ellos es locura que Dios no acepte a la homosexualidad. Hoy eso es locura. Para una persona es locura que le digan, mire, usted tiene que arrepentirse, buscar al Señor. Porque mientras usted vive así como usted vive, usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios, es como un árbol. Ellos no lo aceptan, para ellos es locura. Porque ellos son un hombre natural. Ellos son naturales, ellos ven con los ojos naturales, ellos todavía no ven en el área espiritual, ellos todavía no reconocen nada de lo espiritual. Por eso las cosas les hacen difíciles de entender, no las pueden entender y no las pueden discernir. ¿Cómo le explicamos a una persona que va a llegar el momento en que si ella cree ciertas cosas como Rousseau, que creía que el ser humano es bueno pero que la sociedad la corrompe y se murió pensando eso, y esa persona no entiende, no quiere creer, no puede discernir que ese hombre no es bueno,
que es malo y que necesita un cambio a través de Cristo en su vida, ¿cómo le hacemos entender eso a esa persona que cuando va a llegar un día en el que nos vamos a dar cuenta quién de los dos estaba realmente equivocado? Esa persona no lo va a entender porque muchas de esas personas también piensan que el día que mueren, ese día se acaba todo. Que no hay cielo, que no hay infierno, simplemente dejaste de existir, desapareciste. O que vas a reencarnar en un ave o en otra persona. Para ellos eso es difícil, ¿no? Y el último punto es que si Dios al final tiene misericordia de nosotros, pues va a haber una nueva naturaleza en nosotros. En el ser humano que ha vivido en una naturaleza pecaminosa, terrenal, de pecado, puede haber una naturaleza nueva. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces esta es la buena noticia, y es que Dios, después de que tenga misericordia de una persona, realiza esa regeneración en el corazón del hombre y convierte la naturaleza de buitre en naturaleza de paloma. En ese momento esa persona va a poder confiar en Cristo. Esa persona te va a reconocer que es un pecador, va a reconocer que nació malo, que ha venido haciendo cosas malas delante de Dios, que ha ofendido a Dios y que necesita arrepentirse, siente ese dolor profundo por haber pecado, por haber vivido en su propia voluntad. Y a partir de ese momento esa persona quiere solamente agradar a Dios, ya no quiere agradar a los hombres. Recibe una nueva naturaleza porque nació de nuevo. Ahí sí nació nuevo. Ahí sí se vuelve bueno. Y a continuación viene un proceso que se llama santificación. Y ese es el resultado del cambio en la persona, un cambio que empieza a darse progresivamente. Empieza a caminar en santidad. Ya fue apartado para Dios. Y en ese proceso Dios desarrolla esa nueva naturaleza y nos permite entonces crecer en ¿qué? En santidad a través del tiempo. Ya esa persona que antes hacía y deshacía, ya no. Ya eso ya no me agrada. Ya sé que eso a Dios no le gusta. Ya sé que voy a perder una cantidad de amistades y de familia y de gente, pero yo ahorita quiero agradar a Dios, ya no me importan esas personas. Es decir, ya no me importa lo que piensen de mí. Ahora voy a ir yo antes a decirles, miren, Dios es bueno, Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado, quiero que ustedes también experimenten esto. Y eso se va a ver a pasar del tiempo, a través del tiempo. Es un proceso continuo donde van a haber victorias, donde van a haber fracasos, derrotas, cuando nosotros estamos batallando con eso que ahorita nos hace una nueva criatura. Y lo que antes teníamos porque se quedó allí. Y va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces hay un choque entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre nuestra nueva naturaleza y el pecado que todavía vive en nosotros. Pero tenemos confianza en que esa vieja naturaleza, esa carne que todavía está ahí dando la lucha y que se convierte como en esa piedrita en el zapato, no va a estar ahí sino hasta cuando nosotros ya estemos allá en el cielo y nuestro cuerpo sea glorificado, ¿cierto? Ahora sí, es una total y nueva naturaleza que va a ser liberada para vivir por la eternidad en la presencia de Dios, en la imagen a la cual nosotros fuimos creados. Entonces nosotros hoy estamos siendo nuevas criaturas, somos nuevas criaturas, andamos ahora en Cristo. Ya todo lo viejo ya pasó, hay cosas que todavía nos están generando batallas, todavía estamos allí luchando, tal vez a veces fallamos, sentimos que somos derrotados en algunas áreas, pero volvemos, nos levantamos, estamos en esa lucha. Eso es ser cristiano. Ahora, ya en conclusión, para terminar, no perdemos nuestra naturaleza de pecado cuando recibimos a Cristo. La Biblia dice que el pecado permanece en nosotros, ¿sí? No estamos prometiendo aquí, ahora que usted recibe a Cristo, entonces ya
usted simplemente es como un ángel. No, en la naturaleza pecaminosa se queda allí. El pecado se queda allí, permanece en nosotros. Por eso hay una lucha continua del cristiano, una lucha continua. Pablo lo lamentaba, Pablo mismo lo decía, que el mal que él no quería hacer, eso hacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado estaba en él. Entonces, si lo decía Pablo, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Pero para eso tenemos la ayuda divina, tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente y nos da el poder que necesitamos para vencer la influencia del pecado, para vencer la influencia de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que nos quiere empujar casi que de manera natural a que sigamos pecando y desagradando a Dios. Pero tenemos que meternos en la cabeza lo que dice Juan. Juan en su primera carta dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa persona que ahora tiene una nueva naturaleza y que ahora son hechas todas las cosas nuevas en él, porque ya todas las cosas viejas pasaron, ahora no puede pecar porque es nacido de Dios. Está en esa lucha. Al final, o el plan final de Dios para nosotros es una santificación total. Y esa la vamos a recibir ya totalmente cuando estemos en el cielo, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y te pedimos que sigas trabajando en nuestra naturaleza, y que podamos permanecer en ti, Dios, y que no pequemos, que te agrademos, porque hemos querido, que hemos nacido de nuevo en Dios. Que nuestra naturaleza pecaminosa sea aplacada por el poder de tu presencia en nosotros, por el poder de tu Espíritu. Que pedimos que sea arrancado, desarraigado en nuestro corazón toda inclinación natural al mal y al pecado. Te pedimos que nuestra naturaleza cada vez sea siendo renovada, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo fluya en nuestra vida con poder, para que podamos aplastar, Señor, todas esas malos deseos, todas esas cosas que nuestra naturaleza terrenal nos quiere llevar a hacer para desagradarte y para salirnos del propósito. Te pedimos, Dios, en esta mañana por nuestras familias, por todas las personas que conocemos, Señor, para que puedan ser traídas, Señor, a tus pies con lazos de amor, para que puedan proceder al arrepentimiento y fe a través de una regeneración de su corazón, Señor. Que puedan ser liberados, que puedan ser transformados y cambiados por tu palabra. Que puedas tú, Señor, hacer con ellos como hiciste ya con nosotros. Que nos sacaste, Señor, de la oscuridad a tu luz. Que nos sacaste de la condenación a la justificación, que nos sacaste de muerte a vida. Te pedimos por todas esas personas por las cuales oramos a diario, por las que presentamos delante de ti, para que ellos puedan también proceder a un nuevo nacimiento, Señor. Les damos este resto de días, esta semana que arrancamos, para que se estén abriendo puertas, para que, Señor, nos dé la oportunidad de seguir siendo mensajeros de tu palabra, de tu mensaje, que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos, Señor, a un mundo que tiene una naturaleza pecaminosa, caída, que está inclinado al mal. Que podamos ser luz, Señor, en la oscuridad, que podamos, Señor, ser sal para esta tierra a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo, presencial a las 9:30 a través de Facebook a las 10 de la mañana. Bendiciones.